La fragilidad de la vida humana queda expuesta cada vez que pasan los años y ya no eres tan ágil como cuando eras niño, o frente a una enfermedad o a un medio de una catástrofe natural. ¿Y qué decir de pertenencias, posesiones, bienes materiales? Todo lo que uno puede ver y disfrutar en esta vida es temporal. Amados hermanos, déjenme decirles que la vida humana es como la hierba del campo, que se seca y la flor que se marchita, porque es efímera y pasajera. Pero detrás de todo este mundo transitorio está Dios que controla todo lo visible y lo invisible. Te invito a disfrutar de este banquete de vida titulado La verdad que permanece para siempre. Amados hermanos, Jehová, en un acto grandioso de misericordia, nos ha dejado su palabra, que, aunque fue escrita por diferentes personas que fueron movidas por el Espíritu Santo en distintas épocas a lo largo de la historia, nos ha sido transmitida sin contaminación en sus verdades fundamentales. El hombre tiene un continuo afán de endiosarse y ha pretendido eliminar la palabra de Dios. Es así como desde un principio, cuando nosotros estudiamos a Adán y Eva, nos damos cuenta que se dieron a la oferta de la serpiente antigua de ser como Dios y conocer el bien y el mal. Sigue siendo la misma abstracción que el sistema de valores del mundo ejerce sobre el hombre en la actualidad. Ya nos lo decía Primera de Juan en su capítulo 2 en el versículo 16, lo siguiente: pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Amados hermanos, veamos que en el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó que cada copia de las escrituras dentro del Imperio Romano fuera quemada. Pero resulta que 25 años más tarde, el emperador romano Constantino comisionó a un estudioso llamado Eusebio a preparar 50 copias de la Biblia para funcionarios de altos cargos. Esto no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de Proverbios 19:21, que nos dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Fíjense, amados hermanos, que tenemos casos también como de Voltaire. Este fue un famoso ateísta, quien a pesar de la oposición de su padre, se casó en secreto con Catherine Olympe de Noyers. Sin embargo, el matrimonio resultó ser infeliz y la pareja se separó poco después. Voltaire no se volvió a casar y su vida personal estuvo enmarcada por una sucesión de amantes y no tuvo hijos. Este murió en 1778 y antes de morir, fíjense bien, que declaró que la Biblia no tendría credibilidad y que el cristianismo sería borrado en 100 años. Pero gloria a Jehová que solo 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró y usó su imprenta y su casa para fabricar lotes de Biblia. Podemos resumir la vida de Voltaire en 3 versos bíblicos. El primero sería el de Proverbios 13:1, que nos dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Eclesiastés 2:26 nos dice: Dios da a cada quien, quiere la sabiduría, la ciencia y la alegría. El pecador tendrá la carga de amontonar y de enriquecerse para que todo pase a manos del que agrada a Dios. También allí habrá decepción, se habrá corrido tras el viento. El Salmo 36:20 nos dice: pero los impíos perecerán y sus hijos mendigarán el pan. Los que odian al Señor desaparecen como flores del prado y se desvanecen como el humo.
Fíjense que la Biblia encabeza la lista de los libros más traducidos y vendidos a nivel mundial. Es un libro indestructible por la sencilla razón que es incorruptible, pues es palabra de Dios que permanece para siempre. Te invito en este momento a guardar en tu corazón la siguiente cita bíblica que nos dice de 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, el orden fundamental está descrito en el logo de Jehová. Aquí se establece el marco legal que rige la cultura de los justos, quienes al tener en alta estima la palabra de Jehová se esfuerzan en prevalecer en la gracia para agradarle en todas las cosas. Esto es por medio de obedecer practicando sus mandamientos, al guardar sus moedín o fiestas señaladas de Jehová. Con esto, el Padre Creador habita en medio del pueblo que él alaba y por tanto sale en defensa de los suyos y les sostiene a salvo en medio de todas las adversidades, otorgándoles la victoria. En el caso contrario, se exponen incluso a extraviar la palabra de Jehová, con lo que instauran corrupción y muerte que lleva a la condenación de vivir esclavos de naciones extranjeras, opresoras, por caer en el error de la fornicación con los ídolos. Fíjense que después del exilio y de la reconstrucción de Judá y el templo de Jerusalén, en Nehemías capítulo 8, el sacerdote Esdras presentó al pueblo el libro de la ley. Dice el verso 3 que estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender, que estaban reunidos en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley, lo que les hizo arrepentirse colectivamente de caminar ignorando los mandamientos de Jehová. En este caso, su tristeza pasó a ser alegría, y esta acción trajo un mover de santidad del pueblo, que se abocó a preparar y celebrar las fiestas de Jehová con júbilo. Esto es el cumplimiento del Salmo 19, verso 9. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. Amados hermanos, el gozo es por experimentar la reconexión de la comunión del Padre Creador. Las personas no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Jehová Dios a menos de que el Espíritu de Dios los haya movido. Y no desean cumplir la palabra de Dios a menos de que el Espíritu de Dios se los haya inspirado. La acción del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh provoca la unidad en la eclesía, que funciona como un solo cuerpo, entendiendo que cada miembro es completamente indispensable e insustituible en el cuerpo de Yeshua HaMashiach, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Para llevar a cabo su obra de amor salvífico a todas las naciones de la tierra a través de ser portadores de la unción del ungido, porque todos los dones operan para el bien común en la edificación de la novia del Cordero, llamada a vivir en santidad, apegada en comunión con su Señor, dueño y esposo santo. Todo cuerpo está sujeto a su cabeza, y toda cabeza ha de estar sujeta a Yeshua por el Ruach HaKodesh que le ha sido dado. La armonía es la característica distintiva de una eclesía que opera en los dones del Espíritu, donde todos sus miembros se mueven cohesionados como un sistema perfectamente engranado para la continua edificación en santidad de la novia del Cordero, quien se ocupa de reflejar al amado en todas las cosas, imitándole en la multiplicación de lo anunciado de la palabra libre de contaminación, multiplicando su obra evangelizadora y dando a luz discípulos que le adoren, le obedecen y le sirven.
Este accionar de Dios a través de la Iglesia ha hecho posible que se cumpla lo dicho en Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Fíjense que después de la tentación, Yeshua HaMashiach regresó lleno del poder del Ruach HaKodesh, como nos lo dice Lucas capítulo 4, verso del 14 al 21. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Amados hermanos, Yeshua HaMashiach fue ungido en su bautizo por el mismo Espíritu de Dios, capacitándolo en la comunión con Jehová para obedecerlo y realizar las obras de salvación para todo el que se apegue a él, que es la palabra de Jehová, y este es el mismo Espíritu que congrega en esta sinagoga bajo una misma palabra, para que todos como un solo cuerpo evidencien el cumplimiento de la verdad de la palabra de Jehová, revelada por su Hijo Yeshua HaMashiach. Fíjense que el verso 16 nos dice que Yeshua tenía por costumbre acudir a la sinagoga en Shabbat a tener comunión con el Logos de Jehová. Si Él es el Hijo de Dios y además la palabra de Dios hecha carne y lee habitualmente lo que dice su Padre, ahora, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos ser hijos de Dios sin tener comunión con Él? Cuando nuestro propósito como eclesía es reflejar en todo al amado. Fíjense que el plan de salvación manifestado en su palabra es una sinfonía perfecta que se cumple a su debido tiempo. Debemos entender que Yeshua lee el pergamino que contiene Isaías 61, versos del 1 al 2. Y estos pergaminos no estaban divididos por capítulos ni versículos como lo están a día de hoy. Pero lo importante que no se puede pasar de largo es que lee hasta proclamar el año de la gracia del Señor. Este interrumpió su lectura y no continuó leyendo la fase que sí está incluida en el libro de Isaías y que continúa diciendo: un día de venganza para nuestro Dios. Este enrolló el libro y se lo pasó al ayudante y se sentó. Luego empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ellos. El proclamar el año de gracia del Señor. Yeshua está aperturando claramente el tiempo de la dispensación de la gracia para todo el que se arrepiente y viene a Él y es bautizado en su nombre, entra en la salvación, porque le reconoce como su Dios y su Señor. Amados hermanos, solo en el nombre de Yeshua HaMashiach recibimos poder de liberación, porque hemos muerto con Él y resucitamos con Él en una nueva vida con Él. Fíjense que este pasaje se cumplió y se cumple hasta hoy, porque el resto de la frase que Yeshua no leyó se cumplirá en su segunda venida. Cuando nosotros vemos esta porción de Lucas 4, podemos apreciar que contiene además lo fundamental para el amado, que es impartir la palabra de Jehová en cada Shabbat, dando a conocer el espíritu de la ley que reside en él y por el que su mensaje era continuamente confirmado por sanidades, milagros y prodigios, que solo pueden ser llevados a cabo por el enviado de Jehová, capacitado con poder y autoridad
para deshacer las obras del diablo, evidenciando que efectivamente se había instaurado la dispensación de la gracia. Aquí también se resalta que el impacto del ministerio de Yeshua se basa en la comunión indisoluble con el Padre Creador. Amados hermanos, recuerde que si quieres ampliar sobre este tema, les invito a ver la hermenéutica titulada "La Eclesía ha sido ungida con el Ruach HaKodesh para anunciar la palabra de vida con autoridad y poder", cuyo enlace está abajo acá en la descripción. Preciosos Reyes Santos, para los que están llenos del poder del Ruach HaKodesh, los mandamientos de Jehová establecidos en su palabra son un soporte seguro donde pueden caminar firmemente, porque saben que están sujetos por la única ley perfecta que es invariable e inamovible, inmutable, y que permanece desde siempre y para siempre. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la palabra de Jehová. La buena noticia es el plan que Jehová ha desarrollado desde un principio de la cosmovisión para la salvación de toda la humanidad, que se extravió por el pecado cometido por Adán, por abandonar la comunión con el Creador, y que en Yeshua HaMashiach se hace efectivo. Fíjense que pasan reinos, pasan civilizaciones y eras, pero la palabra de Dios es imparable, pues ella es indestructible y eterna. Ya lo dijo Yeshua en Mateo 24, versículo 35. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos, espero que este banquete de vida haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, y recuerden que solamente hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Ahora, si te ha gustado este banquete de vida, este mensaje, recuerda darle me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones que estemos subiendo en el canal de Mosqueteros de Jehová. Y no olvides comentar qué minuto de impacto generó sobre tu vida. Amén, amén y amén.